Mucha expectativa en el país a propósito de esta encuesta. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Qué dicen los actores políticos? Hoy vamos a conversar con ellos y estamos con el vocero de Juntos, el señor José Luis Bedregal, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, a la orden. Bien, y también saludamos al señor Miguel Roca, vocero de Comunidad Ciudadana y candidato a diputado. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Vania, y un saludo especial a toda la audiencia. Y bien. Un saludo a Pepo Bedregal, por supuesto. Claro que sí. A ver, este domingo la Red Bolivisión va a presentar esta primera intención de voto, esta encuesta, la gran encuesta que todo el país está esperando. ¿Qué expectativas tiene? Empiezo con usted, señor Bedregal. Bueno, primero siempre debemos saludar el esfuerzo que hacen las empresas, los medios de comunicación por tratar de darle al país nuevos elementos para que esté bien informado, para que pueda analizar, y es un aporte importante para la práctica democrática. En ese escenario, bueno, también sabemos que estamos en un momento de extremada movilidad política, con muchos acontecimientos que hacen variar de un día para otro la situación de cada frente político, de cada candidato. Todavía hay muchos elementos que seguramente van a cambiar hasta el día de las elecciones, pero bueno, estaremos muy expectantes a esta encuesta y a las que vienen, porque son elementos de información para la gente, no tanto así elementos de toma de decisión para los frentes políticos, ¿no? Señor Roca, ¿usted qué opina? Hay expectativas, sin duda. Bueno, desde Comunidad Ciudadana siempre hemos dicho las encuestas son como una foto instantánea del sentir de la gente en un momento determinado. Ciertamente ayudan en mayor o menor medida a la población a saber cómo se está sintiendo el país en general. Pero creo que lo importante es que, como dijeron al principio, faltan 44 días para las elecciones. Estamos en una situación de profunda crisis de salud, profunda crisis económica, y ya el gobierno que ha entrado en una clarísima carrera y función electoral, pues estamos con la economía a la deriva, estamos con la salud a la deriva y necesitamos cuanto antes un nuevo gobierno legítimo que pueda dar soluciones efectivas a estas crisis a las que me referí. Entonces, creo que eso es lo principal que no hay que perder de vista. Bien, y la contienda electoral ya ha comenzado, eso es algo innegable, ¿no? Y ha subido de tono, además, en medio de críticas, en medio de acusaciones. Y lo que decía hace un momento el señor Roca es muy cierto. La pandemia del coronavirus, la enfermedad como tal, ha pasado a segundo plano por esta campaña y campaña de desprestigio además, señor Bedregal. Bueno, para Yanine Áñez no, por supuesto, que desde un primer momento que asumió la altísima responsabilidad de conducir el Estado, ella se ha abocado a defender la salud de la familia boliviana. Yanine Áñez se ha abocado a defender el empleo, la economía de las familias, a pacificar el país. Esa ha sido su tarea incansable, y como hemos visto también todos estos meses, mientras lastimosamente ha sido víctima de los ataques despiadados de sus contrarios políticos, que sí han entrado a un ruedo electoral desde hace mucho tiempo sin contemplación, a pesar de la pandemia, etcétera, etcétera, solamente se han dedicado a atacar a la presidenta de los bolivianos. En el caso de Yanine Áñez, pues todo este tiempo lo que ha hecho más bien es estar pendiente de los temas que preocupan a la familia boliviana. Se ha trabajado de manera denodada, de manera realmente admirable desde nuestro punto de vista, por resolver los temas de salud que no se resolvieron en 20 años, que lastimosamente los gobiernos del pasado nunca atendieron, no quisieron atender. Se ha tenido que triplicar apenas en meses la cantidad de camas en el país, quintuplicar la cantidad de laboratorios que puedan atender esta pandemia, se ha triplicado la cantidad de ítems para personal de salud. Son tareas que no son sencillas, no son fáciles, más para un país que tiene tantas limitaciones estructurales en el orden económico y también en el orden administrativo. Los resultados saltan a la vista. Lo que no pudieron hacer gobiernos pasados en años, en décadas, durante sus anteriores gestiones, lo hizo Yanine Áñez en pocos meses. Y hoy, pues sigue confrontada contra la dictadura, la exdictadura de Evo Morales, que ahora, después de intentar bloquearnos los alimentos, nos ha bloqueado lastimosamente los recursos financieros a los bolivianos, lo que impide atender más todavía las necesidades sanitarias de la gente. Esta lucha contra Evo Morales
es permanente, es diaria, pero vale la pena porque lo que se está defendiendo es el bienestar de la familia boliviana y eso es lo que encarna Yanine Áñez. Señor Roca, ¿qué opina usted sobre este tono de la campaña política? ¿Campaña de desprestigio o no? Pues hemos visto que la candidata Áñez, cada vez menos presidente y cada vez más candidata, ha arremetido de una manera indecorosa contra la figura de Carlos Mesa. Pero bueno, de la misma manera, nuestro candidato recibe también las críticas y los ataques del otro lado, del movimiento al socialismo. Y en Comunidad Ciudadana tenemos muy clara nuestra responsabilidad. Muchas veces creo que la señora Áñez se ha confundido en su rol de presidente y candidata y también confunde cuál es el rol de Carlos Mesa. Carlos Mesa solamente es candidato, a diferencia de ella, no es presidente, no participa en el gobierno, no controla ningún gobierno municipal, ninguna gobernación, no tiene parlamentarios. Entonces, el rol que ha jugado todo este tiempo don Carlos Mesa ha sido un rol propositivo, un rol de cada día y bueno, en cada momento que ha parecido oportuno, hacer sugerencias. Una de ellas, desde el 4 de mayo, estamos ya hablando de varios meses, un llamado a una concertación nacional para concertar las políticas y las acciones para la salud y el empleo. Esto requiere de una concertación entre todos los actores sociales, políticos y económicos del país, porque se requerían acciones inmediatas de efecto inmediato, pero que podrían y tendrían además un efecto también a mediano y largo plazo. Era absolutamente necesaria esa coordinación, pero nunca se la hizo, nunca hubo al parecer la voluntad por parte de la presidenta Áñez para hacerla, y ya estamos en la recta final, estamos en una recta final en la que nos sigue gobernando el MAS, y mírenlo, el MAS lanza una ley de diferimiento de pagos, el MAS lanza las leyes, el MAS define la economía y las acciones del país, y la presidenta y candidata está cada vez con menos capacidad de acción. Por ello, creo que lo que la ciudadanía más necesita y se da cuenta es ir a las elecciones y ojalá se pueda definir esto en una primera vuelta, porque lo contrario significaría 2 meses más de tener el país a la deriva y eso puede ser bastante peligroso. Ahora, el señor Carlos Mesa ha acusado a la actual presidenta Yanine Áñez e incluso la ha comparado con el exmandatario Evo Morales por hacer uso de bienes del Estado y por hacer alusión a temas políticos en actos oficiales. ¿Cómo responde Juntos? Bueno, es una respuesta esperada cuando un candidato no tiene propuesta. Cuando un candidato lo que ha definido como estrategia es atacar a su rival, atacar a una mujer política, una líder, a la presidenta de los bolivianos, que mientras demuestra con sus actos todo ese trabajo, ese sacrificio por defender la salud de la familia boliviana, por proteger a la familia boliviana, pues es lo más cómodo, el camino fácil, y en esto creo que se equivoca este frente contrario a la Alianza Juntos, se equivoca por utilizar el camino fácil de la crítica después de que se han tomado decisiones fundamentales, valientes, oportunas, que nos han permitido estar hoy en la región, en América Latina, entre los países con menos incidencia por parte del coronavirus que tanto ha afectado al planeta. Pero no existe la hidalguía para reconocer estos resultados, estos logros, la valentía con que se han tomado decisiones que en su momento además no han sido siquiera comentadas. Entonces es fácil uno estar guarnecido, protegido en la calidez de su hogar sin tener que tomar decisiones que son muy delicadas, pero que se toman en función del interés de las bolivianas y bolivianos. Y más fácil aún, salir a criticar posteriormente, cuando ya los hechos han pasado, se dice de todo, no hay la apertura para reconocer cuando hay estos resultados importantes. Y por supuesto, el camino fácil en la política es atacar al contrario, lanzar insultos, hacer comparaciones que no tienen nada que ver una con otra. Recordemos que este es un gobierno de apenas unos meses. Evo Morales gobernó 14 años, controlaba todos los poderes del Estado. Aquí tenemos apenas el control de parte
del aparato ejecutivo, porque las leyes que dejó el movimiento al socialismo también han blindado incluso la permanencia de sus funcionarios en el ejecutivo. O sea, es una situación totalmente pues diferente, y tratar de hacer esa comparación es absolutamente tirada de los pelos, pero nos muestra que no hay argumentación, que no hay un análisis adecuado y que simplemente se recurre al fácil argumento de criticar, de insultar, de generar este tipo de controversias que en el fondo no tienen siquiera sustento. Ahora, señor Roca, la presidenta Yanine Áñez ha señalado que teme de que el señor Carlos Mesa no le pueda poner un freno al movimiento al socialismo y evitar una posible guerra civil, o esta amenaza en todo caso. ¿Qué dice Comunidad Ciudadana a propósito de ello? Justo al contrario, quien le ha puesto un freno al tirano, quien le ha puesto un freno a Evo Morales en la cúspide de su poder, cuando concentraba todos los poderes del Estado y el máximo poder que probablemente hemos visto en Bolivia en los últimos 100 años, fue Carlos Mesa. Carlos Mesa se enfrentó a Evo Morales cuando este señor era absolutamente poderoso y utilizaba el poder de una manera implacable en contra de sus adversarios. En ese entonces Yanine Áñez era un personaje secundario en el Senado, en el Parlamento boliviano, nunca se la vio, pero a quien se vio realmente batallando contra contra Evo Morales, era Carlos Mesa. Y ahí estaba Sol Boy, ahí estaba Pepo Bedregal, resaltando ese valor de Carlos Mesa. Hay políticos que tienen lo que yo llamo una elocuencia pendular, pueden argumentar con mucha elocuencia, increíblemente, desde un extremo o desde el otro, en el mismo argumento, ¿no? Eso es una habilidad de algunos políticos que sí nos sorprende, pero lo que queda claro es que la valentía de Carlos Mesa en enfrentar a Evo Morales está más allá de toda duda, y la candidata, la señora Áñez, está desde el uso indecoroso de la presidencia con recursos del Estado, atacando al candidato de Comunidad Ciudadana, pero como si fuera un troll de Facebook, no como si fuera una candidata a la presidencia, no con la investidura de la presidencia, no tratando de instaurar en el imaginario temas que nadie cree, como que Mesa es tibio, como que Mesa se esconde, y otra vez con la lógica no muy confundida de que Carlos Mesa no está gobernando, quien está gobernando es ella, y en ese rol dual que tiene de gobernante transitoria y de candidata, se confunde de que Carlos Mesa tendría similares responsabilidades. Entonces, creo que ese es el origen de mucho de este intercambio de adjetivos, estos adjetivos que lanza la presidenta Áñez. ¿Cómo responde, señor Bedregal? Bueno, lastimosamente se confunden pues los escenarios, ¿no? El año 2019 había que sacar a un tirano y el pueblo boliviano se movilizó en su conjunto, donde todos hemos jugado un papel importantísimo. Lastimosamente, en algunos frentes, la soberbia es lo que impera, y esa soberbia es lo que les impide avanzar políticamente, esa soberbia es lo que les impide generar acuerdos, generar alianzas, crecer. Como bien lo ha dicho Miguel al iniciar su intervención, Carlos Mesa se ha quedado absolutamente solo, no tiene de aliado absolutamente a nadie, ni a un gobernador, ni a un alcalde. ¿Por qué? Porque tiene esa limitación de generar acuerdos y consensos, su equipo tiene esas limitaciones, y esta soberbia que en este momento hoy escuchamos, que él es el que ha hecho todo prácticamente y deberíamos agradecer. No. Aquí el pueblo boliviano, y todos somos testigos, se ha movilizado de manera heroica en las calles, en los 9 departamentos, se ha puesto a merced de los actos violentos del tirano y de sus grupos de vándalos que salieron a generar violencia y temor en las calles. Esta es una victoria del pueblo boliviano en la que todos hemos contribuido en su debido momento, unos más y otros menos, ¿no? Esa es la verdad, primera cosa. Segundo, aquí no se le pide a un ciudadano que no está gobernando que gobierne, ¿no? Nadie ha dicho eso, no sé de dónde sale esa idea. Lo que sí se está pidiendo es que los candidatos sean claros en sus posiciones políticas, que se pronuncien y que no se escondan
en temas que son tan importantes como, por ejemplo, la violencia generada por el MAS, como, por ejemplo, estas acusaciones de pedofilia, como el conjunto de acciones de cerco y asfixia que ha ordenado Evo Morales a su parlamento, porque lo controla con los 2/3 ficticios que todavía mantiene en el Congreso. Permítame, señor Bedregal. Afectan la vida de los bolivianos y que todos los candidatos debieran pronunciarse, y lastimosamente el candidato de CC no se pronuncia. Entonces tenemos que preguntarle, ¿por qué no lo hace? ¿Es un silencio cómplice con el MAS? ¿Están de acuerdo, como en otros temas, con el movimiento al socialismo respecto a estas situaciones? Lo cierto es que el MAS y Comunidad Ciudadana han asumido un mismo comportamiento y al parecer tienen un acuerdo y una coordinación perfecta. Ante esta consulta, ¿cómo responde, señor Roca? Ve, a eso me refiero. Eso parece un troll de Facebook, no un comentario serio, porque es falaz, porque es mentiroso. O sea, primero, Carlos Mesa se ha pronunciado en cada momento que el país lo ha necesitado con una posición clara, inequívoca, sobre cada tema. Por ejemplo, frente al fraude, ha sido el único candidato que ha presentado una querella penal contra Evo Morales y su séquito. El gobierno no ha hecho nada. La Alianza Juntos no ha seguido esta querella. Están en función de gobierno y ni siquiera le hacen seguimiento para que haya un castigo al fraude. Entonces no vamos a hacer mayores comentarios sobre una intencionalidad clarísima de una guerra sucia, de pretender instalar en el imaginario una imagen falaz y falsa de Carlos Mesa. A eso se está dedicando la presidenta Áñez, y para hacerlo utiliza de una manera muy indecorosa, por no decir rayando en lo reñido con la ley, los bienes del Estado. Eso está clarísimo. Pero fíjese, Vania, yo quiero hacer énfasis en que lo que necesitamos aquí es ver el fraude en el que estamos los últimos 15 años, y que esto tiene que acabar, y que quien nos tiene en esta situación es el movimiento al socialismo, y ha sido Evo Morales, y sigue siendo esa cúpula masista que sigue manipulando los poderes del Estado, desde su control de la Asamblea Legislativa, desde su control de Poder Judicial, y nadie nos está pudiendo defender, justamente por estar más en campaña electoral que en gobierno. Señor Roca. Quienes tenemos al frente, y tenemos, con esto termino, estimada Vania, yo le pido a Pepo, quienes tenemos al frente es al MAS, y contra ellos deberíamos estar unidos los bolivianos, porque es estar unidos contra el fraude, contra el autoritarismo, contra el abuso de poder. Eso es lo que nos debería unir. Bien, cierro con esto, por favor. Les voy a pedir 30 segunditos a cada uno para su respuesta por el tema del tiempo en televisión. Si Evo Morales es habilitado como candidato a senador, ¿qué va a hacer Juntos? ¿Va a continuar dentro de este proceso electoral? No va a ser habilitado porque no hay condiciones para que sea habilitado. Es muy simple, no ha vivido 2 años en Bolivia, por lo tanto no puede ser candidato. Pero quisiera responderle a Miguel, ¿qué dijo Evo Morales sobre las acusaciones de pedofilia? Perdón, ¿qué dijo Carlos Mesa sobre las acusaciones de pedofilia a Evo Morales? ¿Qué dice sobre el tema de los bonos? Tampoco se ha pronunciado. ¿Qué dijo sobre estos 120,000 proyectiles que se han encontrado en manos de un militante del movimiento al socialismo? Son muchos los temas de los que no se pronuncian, porque lastimosamente Comunidad Ciudadana lo que hace es atacar y atacar a la presidenta, y no se escucha a sí mismo, porque Miguel nos plantea, nuestro enemigo es el MAS. Bueno, pues entonces dejen de atacar a la presidenta de los bolivianos, por favor. De una vez pronúnciense sobre los hechos bochornosos del MAS, o están con el MAS, así como estuvieron para definir la fecha del la fecha pasada de elecciones para el 6 de septiembre con el movimiento al socialismo. Bien. O están con el MAS en los temas de atacar a la presidenta de los bolivianos, que está trabajando por defender a las familias. Bien. Gracias, señor Bedregal. Muchas gracias por su intervención. Tienen que definir su posición política y tienen que ser muy claros, no solamente decirlo en una entrevista, sino con acciones y pronunciamiento de sus líderes. ¿Están con el MAS, coordinan con el MAS o están contra el MAS? La respuesta, señor Roca. No se necesita una respuesta para lo obvio y evidente. Por supuesto que estamos contra el MAS. Por supuesto que estamos contra el MAS, y lo hemos probado una y otra vez. Mire, el señor Bedregal nos pregunta, ¿por qué Carlos Mesa no se pronuncia por los bonos? ¿Cuál bono?
El bono verde que quiere la candidata Áñez o el bono azul que quiere el candidato Arce Catacora, ambos jugando con la salud de la población y ambos intentando utilizar recursos públicos para sus campañas. No vamos a entrar en eso, no estamos en función de gobierno, ni desde la Asamblea, ni desde el gobierno. A eso se refieren cuando atacan a Carlos Mesa de que no se pronuncia. Carlos Mesa se ha pronunciado sobre cada aspecto que demanda un pronunciamiento de parte de un candidato que tiene las mayores posibilidades de ganar la presidencia. Sobre otros temas no se pronuncia, eso está claro. Insisto, lo que tenemos ahora es un país a la deriva, una economía a la deriva, no se está atendiendo la salud, no se está atendiendo la economía, el desempleo está realmente afectando a las familias bolivianas y necesitamos tener un gobierno sólido y legítimo cuanto antes. Y está la decisión en los bolivianos, podemos tenerlo en primera vuelta o podemos extender la agonía 2 meses más e ir a una segunda vuelta, pero que esto no se resuelve ya en este gobierno de transición que abandonó su función de transición. Bien, le agradezco, señor Roca, gracias por su intervención, gracias a ambos en realidad, y definitivamente sube de tono todo este ambiente electoral y ustedes seguramente como ciudadanos están muy pendientes de lo que va a ocurrir este día domingo. Gracias le decimos al señor José Luis Bedregal, vocero de Juntos, que le vaya muy bien, también al señor Miguel Roca, vocero de Comunidad Ciudadana y candidato a diputado, y al igual que los políticos, la población está a la expectativa de lo que va a ocurrir este día domingo en Bolivia.